anterior, la clase pasada, que vimos precisamente el ahorro, pero combinado con el consumo. ¿Sale? Ahora vamos a ver ese mismo ahorro, pero destinado a la inversión. Ajá. Eh, Les voy a poner entonces la información en pantalla para que la vayamos siguiendo. Ahí se ve la presentación. Sí, maestro. Ok, gracias, Viviana. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver inversión y ahorro. Eh, el tema de ahorro como tal, pues ya lo vimos, lo explicamos la clase anterior. Lo puse pues simplemente para tener nuevamente la información de referencia y cómo lo podemos relacionar con la inversión. ¿Sale? Entonces, haciendo un pequeño repaso, pues el ahorro es el acto mediante el cual las personas o las empresas o el mismo gobierno está renunciando a una parte de su consumo o del dinero que tiene destinado para su consumo en la actualidad o en el presente, con el fin de utilizarlo en el futuro. ¿Sale? Es decir, ahorita, si yo tengo dinero, decido no ocuparlo, decido eh, limitar mi consumo o limitar mis gastos con la finalidad de que ese dinero me pueda servir en un futuro. ¿Sale? Puede ser por varios motivos, ¿sale? Tal vez yo tengo pensado comprar algo o poner un negocio, pero también puede ser para un imprevisto, ¿sale? Y por imprevisto también podemos tener varias situaciones, ¿no? Una enfermedad, un accidente, vaya, por imprevisto, pues entendemos que es cualquier situación que no teníamos pensada, ¿no? Entonces, también por eso es que destinamos esa parte del ahorro. Ajá. Y bueno, también les puse nuevamente los determinantes del ahorro, ¿sale? Es decir, ¿qué va a determinar que nosotros ahorremos o no? O que ahorremos más o en menor medida, ¿sale? Primero que nada, pues obviamente la magnitud de ingresos, ¿sí? Cuánto estamos percibiendo en estos momentos y también cuáles sean nuestros gastos o nuestro consumo que tengamos que realizar, ¿sale? Otra va a ser la certidumbre de los ingresos futuros, ¿sí? Es decir, si yo ahorita tengo un trabajo estable, si mi salario es fijo, es estable, no sufre variaciones, pues entonces también, dependiendo de ello, voy a destinar algunos recursos para ese ahorro. Como decíamos hace rato, ¿no? El grado de previsión del futuro. ¿Qué tanto me preocupo yo por el futuro? ¿Me preocupa o realmente no? Realmente voy haciendo las cosas al día. Ajá. O puede ser que sí me preocupe, que sí esté interesado en lo que pase en el futuro, pero tal vez ahorita mis ingresos no son lo suficientes como para destinar mucho al ahorro, ¿sale? Entonces también eso va a influir. El nivel de renta actual, ¿sale? Es decir, nos fijamos únicamente en el ingreso que tenemos ahorita, hoy en día, ajá, sin preocuparnos por ese ingreso en el futuro o o si tenemos un trabajo estable. Ajá, tampoco, sino ahorita lo que estamos percibiendo y lo que estamos gastando. Otro podría ser las expectativas sobre la evolución de los precios en el futuro. Ajá. Es decir, qué va a pasar con los precios de los artículos, de los servicios en el futuro. Si es que van a subir, si es que van a bajar, dependiendo de muchas cosas, ¿no? No solo de la vida del producto, sino también de la situación económica del país, de las inversiones extranjeras, de eh, problemas sociales, problemas políticos que pueda existir eh, en el lugar donde nos encontremos. Bueno, también eso va a depender de esos precios futuros.
¿sale? El tipo de interés es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestro país, por lo menos, las compras a crédito son muy, pero muy comunes, ¿sale? Son una de las herramientas principales para que los habitantes de nuestro país podamos adquirir algún bien, algún producto, algún servicio, ¿vale? Eh, simplemente, ¿no? Yo creo que entre el 80% de los automóviles que se venden en nuestro país son a crédito, ¿no? La compra de las viviendas, también la mayoría, el 80, el 90% son a crédito. Entonces, el tipo de interés también va a estar determinando si es que ahorramos o no, ¿sale? Eh, el salario, y aquí por este salario estamos entendiendo el salario mínimo, es decir, el salario que fija la ley. Ajá. Recordemos que es una de las medidas más importantes para determinar productos de canasta básica, para determinar otros factores, ¿no? Que afectan en nuestra vida cotidiana y de acuerdo a ellos se van estipulando. Tal vez nosotros no ganamos el salario mínimo, tal vez ganamos más, pero algunos otros indicadores con los cuales sí nos relacionamos pueden estar en función de ello, ¿sale? Entonces, también es importante el salario mínimo, cuánto lo está fijando, ajá, el gobierno. Y por último, la inflación, ¿sale? Checar el nivel de inflación que hay. Ahorita, por ejemplo, en nuestro país, pues estuvo bastante alto, ¿no? En el primer mes fue del 3 punto y algo por ciento, ¿no? Para hacer una inflación mensual está bastante alta. Ajá, entonces quiere decir que los productos subieron de precio. No sé si se han dado cuenta cuando han ido a comprar alguna situación, pues que ya está un poco más caro, ¿no? Y fue por eso precisamente. Obviamente que para la inflación también influyen muchos otros elementos, ¿no? Como mencionábamos hace rato, la economía del país, la inversión, los problemas sociales, ahorita obviamente los problemas de salud que estamos viviendo, problemas políticos, ¿sale? Todo eh, interviene en esa inflación, ¿sale? Entonces, de acuerdo a todos estos elementos, es que nosotros o las personas, o como decíamos, gobierno y empresas, van a determinar su nivel de ahorro. Ajá. Si lo veíamos eh, representado en una gráfica, pues ahí está, ¿no? La línea verde, que está de forma horizontal, es la renta o los ingresos para el gobierno, pues obviamente es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Lo que se está produciendo a nivel general, a nivel nacional. Y la línea azul, pues nos va a ir marcando el nivel de ahorro que nosotros podamos tener. Ajá. En la medida de que alcancemos el punto de equilibrio, pues va a ser, y lo superemos, por supuesto, pues va a ser mayor el ahorro que nosotros podamos tener. Ajá. Si nosotros no, dependiendo de nuestros ingresos o de nuestro consumo, nuestros gastos, pues ahí también va a estar determinado ese ahorro. Ajá. Em, decíamos también en la clase anterior que en nuestro país no tenemos una muy buena cultura del ahorro. Eh, sí es cierto, pero también está muy, muy determinado por la situación económica que vive el país, ¿no? No tenemos una economía sustentable, no tenemos una economía fuerte, en la cual los ingresos de todas las personas sean equitativos o sean acorde al trabajo que desempeñan, ¿sale? Entonces, eh, puede estar en gran medida determinado por eso, ¿no? Pero también mencionábamos que es un reflejo de lo que de manera general o de manera global el gobierno realiza. Ajá. Por supuesto, sin dejarlo todo
ese lado, ¿no? Es decir, no, pues como el gobierno no ahorra, pues entonces yo tampoco. No, no, tampoco, ¿no? Me refiero a que eh, el gobierno, por situaciones, por la corrupción, por malos manejos políticos, ¿no? Por eh, situaciones económicas de manera general que se vienen arrastrando desde mucho tiempo y que difícilmente se le va a poner solución. Eh, es por eso que el gobierno tampoco está en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Prácticamente todo lo que se va realizando, pues es con lo poco que hay, ¿no? Todo lo que se recauda, todo se invierte en las múltiples necesidades que hay e incluso no alcanza para cubrir todo, ¿no? Entonces, como tal, un ahorro por parte del gobierno, pues no lo hay. Ajá, y eso se ve reflejado en todos, en todas los niveles, en todas las jerarquías que existen, ¿no? Hacia abajo. Por supuesto que, que también la parte de los ingresos es muy distinta, ¿no? En nuestro país hay personas que tienen ingresos que pueden competir con cualquier persona del mundo y tenemos también localidades o personas, familias que también están dentro de los índices con mayor pobreza también a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, esa diferencia eh, de la distribución de las riquezas en nuestro país hace aún más marcado esa situación económica, ¿no? Porque, pues sí, va a salir adelante quien pueda, quien tenga, pero también quien quiera, ¿no? Entonces, son situaciones complicadas en las cuales, pues, lo más conveniente sería eh, hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia de toda la situación, ¿no? Y en la medida de lo posible, tratar de tener una economía, una cultura eh, económica mucho más sana. Ajá. Eh, Repito, son muchos elementos los que van a intervenir, sí, es cierto, tal vez no todos podemos hacerlo de la misma manera, habrá quienes tal vez no lo puedan hacer, ¿no? Pero en la medida que nos vayamos preocupando y tomando mayor conciencia de esto, pues tal vez más pronto podremos tener una mejora de manera general, ¿sale? Entonces, ese ahorro que nosotros podemos hacer, lo podemos destinar hacia la inversión, ¿sale? Vamos a ver entonces qué es la inversión. ¿Alguien que nos ayude a leer, por favor? Yo, maestra. Sí, por favor. Inversión es el acto mediante el cual un determinado conjunto de factores de producción se destinan a la producción de otros bienes que sustituyen a los que durante cierto periodo de tiempo se han consumido o se añaden a los ya existentes. La inversión genera acumulación de capital, aumentando la cantidad de edificios y equipo, eleva la producción potencial del país y fomenta el crecimiento económico a largo plazo. Comprende la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias de bienes generados en el interior de una economía. Perfecto, Karina, gracias. Bien. Entonces, ¿qué es la inversión? Nos dice que pues es la acción mediante la cual vamos a destinar parte de nuestros ingresos o parte de nuestros ahorros, incluso, ¿sí? Para aumentar nuestros factores de producción. Ajá. Puede ser eh, que los factores de producción que yo tengo en la actualidad ya estén caducando, por así llamarlo, de alguna manera, y necesite renovarlos, ¿sale? O puede ser que yo quiera acrecentar, ajá, que quiera tener más factores de producción
y con eso, pues, tener ya más, mayores ingresos, ¿no? Generalmente inversión, la inversión se convierte en capital, ajá, con lo cual las personas, el gobierno o las empresas van a aumentar su capital. Y al aumentar el capital, pues tienen una mayor probabilidad de generar ingresos. Es decir, nosotros podemos tener ahorrado, sí, pero si lo invertimos en algo, en algún negocio, en algo que no sea redituable, ese dinero se va a multiplicar, va a incrementar. ¿Qué pasa? Que tal vez ese ahorro que se invierta, pues no se va a ver porque no va a estar en efectivo, no lo vamos a tener sobre las manos, ajá, sino que va a estar en forma de, como aquí nos dice, ¿no? Como en forma de herramientas, o en forma de edificios, o en forma de equipo, o en forma de algo, ¿sí? Y que por eso tal vez sea un poco eh, difícil de prever o de imaginar. Esta inversión eh, la podemos hacer de muchísimas maneras, ¿no? Nada más existe una inversión en algún negocio, ¿no? Existen, eh, bueno, y negocio por llamarlo así, ¿no? Poner empresa o poner algún local y vender algo, ¿no? Este, como negocio también podemos tener distintas fases, ¿no? O destinarlo a distintos tipos de inversión, ¿sale? Entonces, eso es la inversión, ¿sale? Si yo tengo algo de dinero, ¿sale? Que haya ahorrado, bueno, pues lo destino a comprar algo que me empiece a generar más dinero. Ajá. Repito, la diferencia está en que si yo me quedo con el dinero, pues el dinero ahí va a estar. Y el dinero sí se puede devaluar, ¿no? ¿Por qué? Por lo que mencionábamos, por la inflación, por los cambios económicos, por el tipo de cambio, ¿no? Por todo eso. Si yo ahorita tengo 1,000 pesos, pues mejor me alcanza para comprarme 1,000 chicles, pero si yo guardo esos 1,000 pesos y quiero comprar chicles en 6 meses, a lo mejor ya no me alcanza para 1,000, y me alcanza para 900. Ajá, y entonces ahí quiere decir que ese dinero se está devaluando, ¿no? Está perdiendo su valor de adquisición. ¿Sale? Perfecto. Ok. Ok, aquí tenemos una definición de inversión, ¿no? Más, una alternativa. ¿Quién nos ayuda a leerlo, por favor? Yo, profe, Ok. dice inversión y ahorro. Una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial. Gracias, Angélica. Ok, es lo que comentábamos, ¿no? Entonces, una inversión, pues es cuando yo destino algo de dinero y ponerlo a disposición, puede ser de terceros, ajá, o puede ser mío propio, ajá, pero en el cual van a intervenir más personas, por supuesto, ¿sí? O simplemente a un conjunto de acciones, ¿sí? Que me ayuden a incrementar eh, ese monto y, por supuesto, también me esté generando ganancias. Ajá. Esa es la diferencia, ¿sí? Repito, puede ser que esa inversión tenga cierto riesgo, ¿no? Que tenga por ahí algún problemita, ¿no? Pero de igual manera, el dinero, si lo tenemos ahí, tarde o temprano se va a ir devaluando. Ok, aquí tenemos una fórmula donde nos dice cuál es la inversión nacional, ¿vale? Recordemos que estamos viendo estos conceptos de manera global. Ajá. Nos dice que la inversión nacional es igual bueno, aquí la fórmula nos dice que I es igual a
IPR más IPU. ¿Sale? IPR es la inversión privada, IPU es la inversión pública. Por lo tanto, la suma de estos dos nos va a dar la inversión nacional. Ajá. ¿Qué va a estar determinando la inversión? Bueno, pues son casi los mismos elementos, ¿no? que tanto con el consumo. Primero que nada, los ingresos. Ajá. Los ingresos que pueda tener una persona, una empresa o el gobierno va a determinar en qué se puede invertir. Ajá. O si incluso se puede invertir o no. Ajá. Puede ser que mis ingresos sean pocos y que apenas me alcance para mis consumos, para hacer mi consumo, pero también puede ser que sea más amplio y que me alcance para consumir y también para ahorrar y destinarlo a la inversión. Entonces, es el principal elemento. Otro de los elementos son los costos, ¿sí? Que los precios o los costos de los factores de producción o los factores en los cuales yo quiera invertir. Ajá. A lo mejor yo tengo algo ahorrado, ¿sí? O yo tengo algo de dinero para invertir, pero yo quiero invertir en algo para lo cual todavía no me alcanza. Ajá. Entonces, pues ahí vamos a tener un poco de problemas, o me espero y ahorro más, o, o invierto en otra situación. ¿Vale? Pero entonces, el costo de esos factores de producción también van a determinar si invertimos o no. Y por último tenemos las expectativas, ¿vale? Las expectativas, sobre todo, de el éxito que podamos tener. Ajá. Es decir, si nosotros queremos obtener una buena ganancia, pues tengo que ver en qué invertir, en un negocio, en un giro, el cual sea redituable. Ajá. También, por supuesto, que va a depender la estabilidad que pueda tener ese mercado o ese giro en el que yo quiera invertir. Porque puede ser que ahorita sea un mercado muy bueno, ¿no? Pero que las expectativas de ese mercado, de ese comercio a futuro sean contrarias, puedan bajar, que nada más sea algo temporal. Ajá. Entonces yo debo invertir en los productos que me brinden una buena ganancia, pero también que sea algo estable, ¿no? De nada me va a servir obtener una buena ganancia, pero nada más por 1, 2, 3 meses o 3 años, a tener un negocio mucho más estable, ¿no? Que tal vez la ganancia sea menor, pero que ese negocio vaya a perdurar décadas, ¿vale? Entonces, esos son los principales elementos que van a estar determinando si invertimos o no. Ajá. Dentro de las inversiones, como decimos, podemos hacerlo en muchos factores, ¿no? O en varios giros. Puede ser que yo invierta en una empresa, ponga una empresa, o puede ser que invierta o me convierta en socio de alguna otra empresa que ya existe, ¿vale? Puede ser que invierta eh, en algún mercado financiero de productos intangibles. Ajá, no sé, tal vez comprar acciones en la bolsa de valores. Puede ser que, este, que me dedique a otorgar préstamos o créditos, ¿sabe? Cualquier tipo de inversión, obviamente legal, ¿no? Es buena. Ajá. Todas brindan ganancias, unas más, otras menos. Aquí más bien pasa por la decisión de cada uno. ¿En qué quiero invertir? Como tal, hacer una inversión, estaríamos generando un negocio y tengo que conocer acerca de ese negocio.
Si yo desconozco, pues entonces lo más seguro es que no tome buenas decisiones y que mi inversión no sea tan redituable, incluso la pueda perder. Pero no quiere decir que eh, haya hecho una mala inversión, ¿vale? O que el mercado era malo. Tal vez no la supe manejar, ¿sale? Entonces hay que tomar muchas consideraciones, muchos elementos en cuenta para tomar una decisión final y realizar una inversión correcta, ¿no? Que vaya de mano con nuestros conocimientos, con nuestra disponibilidad, con nuestro capital que vamos a invertir y obtener las ganancias adecuadas, ¿vale? Entonces, estos conceptos, ¿sale? Si añadimos el de consumo, el de ahorro y el de inversión, pues están muy relacionados, están íntimamente relacionados, ¿no? Uno depende del otro, ¿sale? Y son una tercia de elementos que, que siempre van a estar encargados de generar y de dar movimiento a toda la economía. Mientras más movimiento tengan estos elementos dentro de una economía, la economía va a ser más estable. Si uno empieza a fallar, los demás, por ende, también, ¿vale? Entre los tres generan cierto equilibrio. Incluso si los tres están, pero uno se da en menor medida que los otros dos, ¿no? De igual manera se genera ese desequilibrio. Consumo, ahorro e inversión deben ser a la par, deben ser muy equitativos, ¿vale? Y de igual manera, ¿no? Lo deben llevar a cabo los agentes económicos, ¿no? Que, como habíamos quedado, son las personas o las familias, las empresas y el gobierno. De igual manera, ¿no? Consumo o inversión de esos tres, si alguno de ellos tres no lo genera o no lo está llevando a cabo, de igual manera se empieza a dar ese desequilibrio. No es una situación fácil, por supuesto que no, y menos en una situación en la que ya tenemos una economía inestable, es más complicado aún. Ajá. Pero en nuestro país, por ejemplo, contamos con muchos otros elementos también a nuestro favor. La cantidad de recursos económicos que genera nuestro país es muy buena. Aprovechándolos de manera correcta, seguramente se puede dar un cambio. Ajá. Generando políticas, generando una política que ayude a que estos tres empiecen a generar, también se puede, ¿no? Entonces, estos tres elementos van a determinar, estos tres conceptos, perdón, van a determinar en gran medida cuál es el movimiento económico del país. En este caso, pues nuestro propio ejemplo. Ajá. Y bueno, pues también son parte de los indicadores que una macroeconomía o un estudio macroeconómico contempla para determinar la economía de un país. No sé si tengan alguna duda, pregunta, chicos. No, profe. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues como les decía, este tema estaba muy relacionado con el anterior. eh, y de hecho, pues también es un tema muy cortito, ¿sale? Los conceptos también como tal, pues ya los conocemos, los utilizamos, los implementamos, ¿no? Eh, Tal vez no lo habíamos analizado tan detenidamente, ¿no? Cada uno de ellos, ni la importancia que representan para, para la economía de un país, pero bueno, pues ahí ya tenemos esa información. Ya les subí la información también a la plataforma, ya está disponible también la actividad para que sepan lo que deben realizar, ¿vale?
Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden mandar mensaje y lo resolvemos. ¿Sale? Si no hay dudas, pues por mi parte sería todo. Agradecerles que se hayan conectado y pues que tengan excelente semana. Cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta luego, profe. Bye, bye, cuídense. Gracias, profesor. Adiós.